Vamos a ir a Juan 4. Juan capítulo 4. Bueno, hemos recorrido la historia del encuentro de Jesús con la mujer de Samaria. Esta mujer, bueno, de la que hemos dicho, hablamos un poco del trasfondo que rodeaba a esta mujer de Samaria. No conocemos su nombre, pero lo que sí sabemos es que como cada uno de nosotros vivía una vida de insatisfacción. Nada la llenaba a esta mujer, nada la saciaba. Y como un encuentro con Jesús fue suficiente para darle la fuente que la sació eternamente, para siempre. Y eso es lo que el Señor, esa misma realidad, ese mismo poder está disponible para nosotros, para todo aquel que cree. Miren que la mujer tenía un pasado dudoso, una reputación baja, pero a pesar de eso, Dios se revela a ese corazón, porque Dios dice: el Hijo del Hombre vino por los enfermos, no por los sanos. Los sanos no tienen necesidad de médico, son aquellos que declaran su condición de necesidad. Y esta mujer era una mujer sedienta, era una mujer que había intentado satisfacer, llevaba 6 parejas, 6 matrimonios, y nada la había saciado. Dígame usted, si no es saciado por 6 matrimonios, entonces, ¿qué más? ¿Qué sigue después de 6 matrimonios? Seguir probando otros pozos, seguir probando otros deleites. Y esta mujer, en su punto más bajo de insatisfacción, recibe una visita extraña. Jesús se encuentra con ella en ese pozo, y en ese pozo el destino de esa mujer cambió para siempre. Y en un día, póngale atención a este detalle, en un día esta mujer se convierte en una precursora del mensaje del evangelio en esa zona extraña como es Samaria. Vamos a continuar en el versículo 31. Juan 4:31. Bueno, vimos los versículos anteriores, ¿no? Ella lo que hizo fue alinearse a la palabra del Mesías. ¿Qué palabra del Mesías has escuchado? Dios te llama a simplemente alinearte a esa palabra, la palabra que el Mesías ha dado. Verso 31. Bueno, vimos entonces que ella fue tocada. El Mesías, cuando el momento en que ella declaró: cuando el Mesías venga nos va a mostrar todas las cosas, ella se alineó a la palabra de Dios. Hombre, ¿qué está esperando Dios de nosotros? Mi hermano, mi hermana, ¿qué está esperando Dios de nosotros? No está esperando que hagamos lo imposible. Dile a la persona que está a tu lado: no es nuestro trabajo hacerlo difícil. Nuestro trabajo es creer a su palabra, y a la palabra que Él da yo debo creer. Yo debo alinearme a esa palabra. Y ella dijo: el Mesías nos va a revelar todas las cosas. Y entonces el canal se abrió. La mujer se alineó y el canal se preparó. Y Jesús le dice: yo soy el Mesías. ¿Qué fue lo que necesitó esta mujer? Alinearse, ponerse de acuerdo con la palabra de Dios. Y el milagro se dio. E inmediatamente dice que esa mujer corrió a decirle a la gente del pueblo de Sicar: vengan, he conocido un hombre que no es común, un hombre que es diferente, conoce y sabe todo acerca de mí. ¿Quién es el que conoce y sabe todo acerca de nosotros? Es Dios. Ella dijo: he tenido un encuentro con Dios mismo. Y la gente empezó a llegar a Jesús. La gente empezó a venir a Jesús por el testimonio de una mujer de un día de convertida, horas de convertida. Tremendo. Verso 31, vamos allí. Mientras tanto, los discípulos, ¿se acuerda que llegaron los discípulos, no? Los discípulos llegaron porque ellos se habían ido al centro comercial a ver comida, a ver alimento. Recuerde que era el mediodía. Y los discípulos se habían ido a buscar comida, y cuando llegaron, vieron la escena, no dijeron nada. Eso sí, gloria a Dios, la prudencia de los discípulos, porque podían estropear lo que estaba sucediendo en ese momento allí. Pero ellos no dijeron nada. Pero una vez que la mujer sale corriendo a avisar y dar las noticias de lo que había sucedido, los discípulos empezaron a rogarle diciendo: Rabí, maestro. Rabí significa maestro. Come Jesús, maestro, come. Pero Él les dijo: yo tengo para comer una comida que ustedes no conocen. Yo tengo para comer una comida que ustedes no saben. Una comida especial, una comida única.
Verso 33. Los discípulos se quedan, a ver. Los discípulos entonces se decían entre sí: ¿le habrá traído a alguien de comer? ¿Qué quiere? ¿Quién le trajo de comer? ¿La mujer le dio de comer? ¿Quién le dio de comer? Jesús, vemos que en esta porción, ¿se acuerdan que la mujer samaritana no entendió cuando Jesús le dijo: yo tengo un agua para ti? ¿Se acuerdan? Y ella pensaba que se refería a ver, pero Señor, ¿con qué? ¿De dónde vas a sacar? No tienes con qué sacar el agua. ¿Se acuerdan? Jesús hablaba de un agua mucho mejor, un agua diferente. Y ella pensaba que era el agua física. Pero no solo le pasó eso a la mujer, también le pasa a los discípulos. Jesús dice: yo tengo una comida que ustedes no saben. Y ellos pensaban que se refería a la comida física. Los vemos aquí, no solo la mujer que tiene horas de convertirse, también los discípulos que tienen más tiempo con Jesús no entienden de qué Jesús está hablando. Sabemos nosotros que Jesús está hablando de un principio más elevado, un principio espiritual. Verso 34, Jesús les dice: mi comida es hacer la voluntad del que me envió y llevar a cabo su obra. Jesús tiene una comida superior. Su alimento dice que es caminar en la voluntad del Padre para completar la obra delegada. Su alimento es caminar en la voluntad del Padre para completar la obra delegada. ¿Qué es alimento que verdaderamente sacia? Yo no entiendo esto. No sé si usted también lo está entendiendo completamente. Yo no entendía esto. Una comida mejor, pero no podemos estar mucho tiempo sin comer y a la media mañana ya estamos con hambre. ¿Qué es ese alimento que verdaderamente sacia? Cuando tomamos el propósito de Dios, el propósito eterno de Dios, Él nos conoció, Él nos predestinó, Él nos llamó, Él nos justificó y Él nos glorificó. El propósito dice: todo obra para bien a los que fueron llamados conforme a su propósito. Cuando tú tomas el propósito de Dios y caminas en ese propósito, no hay alimento físico que se compare a la plenitud que produce en nosotros esa voluntad, ese propósito. Cuando renunciamos a nuestra voluntad para tomar la voluntad de Dios, es un alimento, iglesia del Señor, vivir en el propósito de Dios, vivir en la voluntad de Dios. Estas palabras de Jesús recuerdan la exhortación que Dios le hace a Israel por medio de Moisés. Muchos de ustedes recuerdan esta palabra porque Jesús la citó cuando fue tentado, pero está en Deuteronomio 8. Miren, Deuteronomio 8, versículo 1, dice: todos los mandamientos que yo les ordeno hoy. Mira, la palabra que Dios ordena, la palabra que sale de la boca de Dios, tendréis cuidado de ponerlos por obra. Dios le dice: estos mandamientos que yo les ordeno, pónganlos por obra, practíquenlos, guárdenlos, a fin de que vivan y se multipliquen. Y entréis y toméis posesión de la tierra que el Señor juró dar a vuestros padres. En la palabra que Dios estaba dándoles estaba todo el poder para tomar posesión de la tierra jurada por sus padres, a sus padres. Dice el verso 2: te acordarás de todo el camino por donde el Señor tu Dios te trajo. Verso 3 dice: te humilló, te dejó tener hambre, pero no te dejó en el hambre. Dice: te alimentó con el maná que no conocías. Una comida que ellos nunca esperaron recibir, una comida jamás probada antes. Te alimentó con el maná. Eran esa comida que descendía del cielo. La palabra la describe como tipo de hojuelas. Ni tus padres tampoco habían conocido ese alimento. ¿Qué dice a continuación? Para hacerte entender que el hombre no solo vive de pan, el pan que tú conoces, sino que vive del pan de todo lo que procede de la boca del Señor. ¿Cuál es el alimento del cual vivimos? ¿Cuál es este alimento del cual Jesús está hablando? La voluntad de Dios, la palabra de Dios. Ese es el alimento que
Ellos no conocían antes Israel y que lo conocieron a través de ese viaje por el desierto. Tu ropa, dice verso 4, no se gastó sobre ti, ni se hinchó tu pie durante estos 40 años. Cuando Israel se le da la provisión del cielo, cuando Israel se le da las palabras de Dios, dice, estas palabras que yo te ordeno estarán y guardarás, las obedecerás. Entonces el resultado dice, tú vas a vivir, te vas a multiplicar, Dios te va a saciar. Y no solamente eso, tu ropa no se gasta, ni tu pie se hincha, no se cansa. Es lo que está diciendo Dios. Cuando yo tomo su palabra como mi alimento, esa palabra es provisión para cada área de mi vida. Vivimos literalmente, vivimos por la palabra que sale de la boca de Dios. Y tenemos que aprender a darle el valor, iglesia, el valor a su palabra, el valor a lo que Él dice, el valor a lo que Él habla. Porque Israel recibió esa provisión del cielo. Al hacerlo, al participar, estaba participando de Cristo mismo. Esto es lo que dice Pablo en 1 Corintios 10:1. Hermanos, no quiero que ignoren que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, pasaron por el mar, y en Moisés todos fueron bautizados en la nube y en el mar. Verso 3 dice, y todos comieron el mismo alimento espiritual. Todos comieron el mismo alimento. ¿Qué alimento era? Espiritual. Todos bebieron, 4 dice, todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de una roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. ¿De quién estaban comiendo ellos en el desierto? Estaban comiendo de Cristo. Estaban comiendo y participando de una comida y una bebida espiritual que sacia, que alimenta verdaderamente. Sí, más tardecito vamos a almorzar, vamos a comer. Sin embargo, Dios quiere que entendamos el valor de esa comida no es ni se acerca al valor de la comida que es Cristo para nuestras vidas, su palabra, su voluntad. Yo quiero decirle algo, jamás vamos a pasar ningún tipo de hambre al tomar en serio la palabra de Dios. Esto lo digo sin temor, lo digo sin disculpas. Nunca vamos a pasar ningún tipo de hambre, ni físico ni espiritual, si tomamos en serio la palabra de Dios. ¿Por qué razón? Porque cada palabra garantiza la provisión de Dios. Cada palabra de Dios garantiza su provisión. Hermano, hombre que me escuchas, Él dijo en su palabra a través del profeta David, dijo, joven fui, ahora soy un viejo, dice él, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia mendigando pan en todos mis años. No he visto justo desamparado, ni su descendencia mendigando pan. El que toma en serio la palabra de Dios no mendigará pan. No vamos a tener escasez. Sí, vendrán aprietos, pero en medio de eso sabemos responder con altura. Sabemos responder con fe y confianza. Porque vivimos por la palabra que salió de la boca de Dios. Literalmente, cada palabra de Dios es alimento para nuestro ser. Jesús nos está enseñando, yo tengo una mejor comida y esa es la voluntad de mi Padre. Su voluntad es alimento que realmente llena el alma y el corazón. El ayuno es eso. El ayuno no es afligirse y morirse de hambre. Una persona que está ayunando con el rostro afligido, ahí haciendo el esfuerzo, ya qué hora serán, las 6 de la tarde o a la hora que haya planeado terminar el ayuno. Déjeme decirle, no está entendiendo el punto. Porque el ayuno se trata, voy a poner valor en una comida diferente a la física que satisface verdaderamente. Y voy a poner mi corazón feliz en Jesús de que Él me da su alimento, me da su palabra. Y tú ni te das cuenta y el alimento físico no te hizo falta. Porque estás descubriendo que vivimos de la palabra que sale de la boca de Dios. Que literalmente su palabra es alimento y sacia nuestros estómagos, sacia nuestro ser. Eso es el ayuno, amada iglesia del Señor.
Jesús dice, yo tengo una mejor comida, le dice a los discípulos. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Aprende a tomar una palabra de Dios. Una palabra de Dios toma. Coge esa palabra, siémbrala en tu corazón. Injértala en tu corazón. Medita en ella por varios días, semanas, y al hacerlo, el Espíritu de Dios extraerá de esa palabra, va a extraer todo el alimento y serás nutrido de la voluntad de Dios. Coge una palabra de Dios. No es que tienes que memorizarte capítulos y eso. Gloria a Dios, con los años vas a tener muchos pasajes de las Escrituras guardados en tu corazón. Pero empieza con una palabra. Coge esa palabra, una promesa de Dios, cógela, injértala, siémbrala. Y al hacerlo, al meditar en ella, Dios empieza a extraer todo el alimento de esa palabra. Todo el alimento, toda su nutrición de esa palabra para tu vida. El gran problema es que somos fácilmente consumidos por satisfacciones vanas a diario. Ese es el detalle. Somos fácilmente atraídos por satisfacciones vanas. ¿Qué es lo que hacen? Nos roban el tiempo, nos distraen. Eso es lo que pasa con ese terreno que crece entre espinos. Esa semilla que crece en el terreno entre espinos, esa semilla dice que la ahogan los afanes. Y el domingo, gloria a Dios, y esa palabra, pero ya para el martes, esa palabra está ahogada. ¿Por qué? Porque no nos concentramos en esa una palabra, extraerle todo y concentrarnos. La vida cristiana es poderosa por el enfoque en la palabra. ¿Qué es enfoque? Tengo muchas alternativas, pero yo decido concentrarme en una. Entonces, día a día nos vamos a presentar con muchos afanes, preocupaciones, ansiedades, pero yo decido poner mi corazón en un solo pensamiento. Dios me ama. Dios me ama. En cualquier promesa de su palabra, yo decido poner mi corazón y ahora nadie me mueve de esa realidad. Y entonces empiezas a ser nutrido, alimentado de su voluntad. Toma una palabra que declara tu identidad. Hemos hablado muchísimo, hablamos identidad poderosamente en este retiro. Propósito e identidad. Hombres de Dios, tenemos palabra de identidad. Muchísima comida ahí. Coge una palabra de identidad y declárala. Declara tu identidad. Toma una palabra que revele el nombre del Señor. Ahí están los nombres de Dios en su palabra. Por ejemplo, el Salmo 23. Este es un nombre que me fascina. El Señor es mi pastor. Nada más necesito. Si el Señor es mi pastor, nada más necesito. Porque Él apacienta mi vida, Él guarda mi vida. Entonces yo cojo ese nombre de Dios, coge un nombre del Señor, cógelo, medítalo, injértalo, interiorízalo. No tenemos que estar corriendo por la palabra. Está bien cuando tenemos planes de lectura y leemos diferentes pasajes de las Escrituras, pero tienes que tener una palabra de la cual estás, un hueso que te lo estás comiendo y degustando y participando. Amén. Entonces es importante, iglesia del Señor, que estemos anclados a una palabra. Diga conmigo, por favor: mi comida es la voluntad de Dios. Mi comida es la palabra que sale de la boca de Dios. Amén. Y decláralo. Vas a empezar a darte cuenta que tus gustos empiezan a cambiar y tus apetitos se empiezan a concentrar en otro tipo de satisfacción. Amén. En el nombre de Jesús. Verso 34 dice: mi comida es hacer la voluntad del que me envió y llevar a cabo su obra. Llevar a cabo su obra. Amén. Jesús recibe la voluntad de Dios, la palabra de su Padre como su comida, pero también vivir en su voluntad, caminar en su obra. Caminar en su obra es alimento para Jesús. Al hablar con la mujer samaritana, Jesús estaba cumpliendo las obras del Padre. Jesús no llegó ahí por casualidad. No fue casual. Recuerden que Jesús tenía otras alternativas de camino para llegar hasta su destino, Galilea. Pero el Padre le dijo: hay un plan que cumplir allí en Samaria. No fue casualidad.
No fue fortuito ese encuentro que tuvo con la mujer. Jesús estaba cumpliendo las obras del Padre. Cada detalle en la vida de Jesús era la voluntad, eran las obras del Padre. Cuando nos preparábamos para el retiro decíamos: Señor, caminar en tus obras. A eso es lo que vamos, caminar en tus obras, en las obras del Padre. Entonces, todo se vuelve, cuando caminamos en las obras del Padre, todo se vuelve alimento. Todo se vuelve comida. Todo lo de Dios se vuelve comida para nosotros. Le daba eso mayor sustento y satisfacción a Cristo que cualquier alimento material. Cualquiera de nosotros, pues Jesús, ya es hora de comer, Jesús. Pero Jesús estaba comiendo una mejor comida. ¿Cuál era esa comida? Caminar en las obras del Padre. Caminar en las obras del Padre es mejor comida. Amén. Dice Jesús en Juan 6:38: porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, la voluntad del que me envió. Miren qué ejemplo nos da Jesús de qué es lo que realmente cuenta. Jesús es Dios. Jesús podía hacer como Dios su propia voluntad, pero Jesús dice: yo no he venido para hacer mi voluntad, la voluntad del que me envió. ¿Y qué? ¿Jesús quiere decir que podría tener una voluntad dividida del Padre? No, Jesús nos está diciendo y nos está enseñando qué es verdadera unidad. Unidad con Dios es cuando yo camino en la voluntad de Él y cuando hago sus obras. Caminamos en sus obras. Verso 39 de Juan 6 dice: y esta es la voluntad del que me envió, que de todo lo que Él me ha dado yo no pierda nada. Wow. Que todo lo que el Padre le dio a Jesús, Jesús nunca va a perder nada. Y yo quiero decirte algo: tú eres de Jesús. Nada ni nadie te puede arrebatar de su mano, porque la voluntad del Padre es que Jesús no pierda nada. Mi vida corre peligro. Mi vida nunca corre peligro. Mi vida siempre estará asegurada en las manos de Él, porque la voluntad del Padre es que Jesús no pierda nada de lo que recibió del Padre. Eso sí, si yo abro puertas, por supuesto que yo me expongo al peligro. Pero si tú eres de Cristo, nada ni nadie te puede tocar. Pero obviamente, y como hablamos un material precioso acerca de las mentiras que creemos en este retiro, cuando yo creo una mentira, yo abro el terreno y la puerta para que Satanás tome control de esa área. Satanás no es soberano sobre nuestra alma. Ay, estoy con miedo porque Satanás me va a tocar. No, Satanás no tiene más derecho sobre ti que el que tú le permites al creer una mentira de las tinieblas. Así que tenemos que rechazar toda mentira con la verdad de Dios. Hicimos una lista, creo que como de 40 mentiras, y a cada mentira que creemos, la verdad que nos hace libres. Porque la verdad de Dios es la que nos libera de la mentira de las tinieblas. Amén, iglesia del Señor. Amén. Por eso dice Jesús que nuestras vidas están seguras en sus manos. Juan 8:29 también dice Jesús: el que me envió está conmigo. No me ha dejado solo, porque yo siempre hago lo que le agrada. Qué tremendo. Dice: el que me envió está conmigo, mi Padre está conmigo, y no me ha dejado solo, porque yo hago siempre lo que le agrada a Él. Jesús caminaba en las obras del Padre. Juan 17:4 también dice Jesús, cuando está orando al Padre, le dice al Padre: Padre, yo te glorifiqué en la tierra, habiendo terminado la obra que me diste que hiciera. Jesús hizo la obra, caminó en las obras del Padre, porque esa era la comida de Jesús, hacer las obras del Padre. No hacemos obras para ser salvos. No hacemos obras para que Dios me mire y Dios me salve y Dios me lleve al cielo por mis obras. No, te equivocaste. Las obras no son para ser salvo. Las obras son porque ya Él me dio su espíritu, ya me salvó, y ahora yo quiero caminar en esa nueva voluntad, en esas obras que Él preparó de antemano. Dios nos está llamando a enfocarnos en la causa que produce las buenas obras en las cuales debemos caminar. Efesios 5:1 dice: sean pues imitadores de Dios como hijos amados. Miren cómo nos dice el Señor: imiten a Dios, porque ustedes ya son amados.
Mira, no dice imita y entonces Dios te va a amar. Haz lo correcto y entonces Dios te va a amar. No dice eso. ¿Qué dice? Sean imitadores de Dios como hijos amados. Y caminen en amor, es decir, respondan a ese amor que Él nos ha entregado. Así también como Cristo les amó y se dio a sí mismo por ustedes. Aleluya. Le amamos porque Él se entregó por nosotros. Respondemos a su amor. El motor de las buenas obras, ¿cuál es el motor de las buenas obras? Es la identidad de hijos amados. ¿Quieres que tus obras cambien por las obras de Dios? Recuerda cada día y permanece en tu identidad. ¿Cuál es tu identidad? Yo soy un hijo amado. Yo soy una hija amada. Amén. Entonces permanezcamos en nuestra identidad, iglesia del Señor. Y vas a ver que vas a empezar a caminar en las obras. No confundas la relación causa-efecto. Causa, yo soy hijo amado. El efecto, empiezo a caminar en las obras del Señor. Porque el Espíritu de Dios mismo lo va a hacer en nosotros. No son forzadas. Cuando hay conciencia de amor, caminamos en las obras del Señor. Amén. Mientras más conciencia tengamos de su amor, más se desatarán las buenas obras de Dios. Por lo tanto, no hay mejor comida para Jesús que hacer la obra que el Padre le envió. No hay mejor alimento que nuestra nueva identidad. Obra maestra de Dios somos. Tenemos como fin hacer las cosas buenas que Dios preparó de antemano para nosotros. Regresemos a Juan 4. Y miren lo que dice el Señor. Verso 35. ¿No dicen ustedes? Le dice a los discípulos. Parece que había un dicho popular en ese tiempo, porque Jesús lo vemos recordar algo que la gente dice. Ustedes no dicen, todavía faltan 4 meses y después viene la siega. La siega con S, ¿ya? La siega con S es la cosecha. No la siega la que no ve, sino la siega de la cosecha, ¿ok? Entonces parece que había ese dicho, todavía faltan 4 meses y luego de los 4 meses viene la cosecha. ¿No dicen ustedes eso? ¿No dice el dicho eso? Ahora dice Jesús, yo les digo, alcen vuestros ojos y vean los campos que ya están blancos para la cosecha. Alcen sus ojos y miren los campos que ya están blancos para la siega. ¿Qué está diciendo Jesús? No hay tiempo que perder, es hora de activarnos para sus obras. Porque faltan 4 meses y viene la cosecha. En otras palabras, estamos de la ceja al ojo. Y si no se cosecha, se pierde. En términos naturales, ¿qué pasa con un campo cultivado y listo para cosechar? Y si nos pasamos del tiempo de la cosecha, se pierde. Alcen sus ojos, dice Jesús, y miren, los campos ya están blancos para la siega. Jesús está usando la ilustración de unos campos que ya han sido sembrados y ya están listos para ser cosechados. Es probable que esto haya sucedido en diciembre o en enero. En la zona de Israel, diciembre o enero ya es el tiempo de la siembra. 4 meses antes de la cosecha esperada para primavera, o sea, por el mes de abril más o menos, se espera la cosecha. Se sembraba en noviembre y para diciembre o enero el grano ya iba a germinar con un color verde. Cuando se observaba finalmente una cubierta blanca por encima del grano, como cabezas blancas sobre los tallos, esto indicaba que esos campos estaban listos para ser cosechados. ¿Qué les está diciendo Jesús a sus discípulos? Abran sus ojitos espirituales, abran su visión espiritual y observen bien lo que tienen por delante. Estos campos samaritanos ya están maduros. Estos campos samaritanos ya están listos para la cosecha. Esta es la misma voz de Jesús para nosotros. Hay una etapa de preparación del campo, hay una etapa de crecimiento del cultivo, hay una etapa de maduración de ese campo cultivado y hay una etapa de cosecha de ese campo. Los corazones de las personas pueden estar en cualquiera de estas etapas.
Sin embargo, eso no niega que ya hay muchos campos blancos que están listos, corazones que Dios ya tiene preparados para ser cosechados para su salvación. Jesucristo es el cosechador por excelencia. Él es el líder, la cabeza de esta cosecha. Con Él al mando, caminamos con la seguridad de que lo que Él ha dicho, así es. Los campos están listos para ser cosechados. Miren lo que dice Apocalipsis 14:14. Y miré, y he aquí una nube blanca, y sentado en la nube estaba uno semejante a hijo de hombre. ¿Quién es el hijo del hombre? Cristo Jesús. Ese es un título de Jesús. Jesús, el hijo del hombre. Y tenía en la cabeza una corona de oro, y en la mano tenía una hoz. ¿Quién sabe qué es una hoz? Para la cosecha, ¿no? Una hoz afilada. Entonces salió del templo, dice verso 15, otro ángel clamando a gran voz al que estaba sentado en la nube. Miren lo que le dice este ángel. Clamaba al cosechador, al hijo del hombre: mete tu hoz y ciega, mete la hoz y ya cosecha, porque la hora de cosechar ha llegado, porque la mies de la tierra está madura. Y el que estaba sentado en la nube, Cristo Jesús, blandió su hoz sobre la tierra, y la tierra fue cosechada. ¿Quién es el cosechador por excelencia? Cristo Jesús. Este llamado de unirnos a la cosecha con Jesús al mando es un llamado de confianza de que Él es soberano y Él ha preparado, escúcheme, muchísimo, diga conmigo, mucho terreno, al cual nos invita a ir para que podamos cosechar junto con Él. Esta cosecha consiste en ir, manifestar a Jesús, la fuente que mora en nosotros. Esta cosecha de ¿qué es eso, pastor? Acercarnos en fe a esa persona desconocida y saludarla. Consiste en dejarnos dirigir por los impulsos del Espíritu Santo en nosotros y hablar la palabra de aliento y vida a aquellos samaritanos, aquellos desconocidos, aquellos extraños que están en nuestro vecindario, en nuestros lugares de trabajo. En establecer relaciones de amistad con matrimonios que necesitan salvación. Porque Jesús mismo dijo en Lucas 10:2, la mies es mucha. Es decir, la cosecha, los campos es bastante, es extenso. Los obreros son pocos. Hay mucha cosecha que recoger, pero poca cantidad de obreros. En otras palabras, mucha cosecha para la cantidad de obreros. Rueguen, dice Jesús, al Señor de la cosecha, al Señor de la mies, que envíe obreros a su mies. Al Padre: Señor, te rogamos hoy, despierta a los obreros. Despierta a los obreros, Señor, porque la cosecha es mucha. El pastor no va a hacer mucho en la cosecha junto a Jesús. O sea, no vamos a llenar muchos campos, no vamos a cubrir muchos campos. Los líderes tampoco son suficientes. Este no es un trabajo de unos cuantos, de los pastores, los ministros, los líderes. No, es un trabajo de ti que eres hijo de Dios. De cada persona que ha recibido el Espíritu Santo. Es el trabajo de cosechar y decirle al Señor, orar: Señor, envía obreros, envía obreros. No es para unos cuantos, es para aquellos que escuchan este llamado. Si no te unes al llamado del Señor en cosechar el campo, ¿qué pasa? Estás siendo negligente con la responsabilidad que Él te da. Por eso no hay excusa. Señor, la gente es dura. La gente no me escucha a mí. O yo soy muy joven. Yo he peleado mucho con esa mentira. La mentira: yo soy muy joven y no, ¿qué vas a hacer tú? Hasta el día que Dios me mostró la verdad. No se trata de años, se trata del Espíritu que está en nosotros. Y ese es el que nos da el poder. Amén. Pero esas no son excusas válidas. Soy joven, la gente no me escucha.
Ay, pastor, es que yo no tengo el conocimiento que usted tiene. Estas son formas de excusar nuestra falta de visión porque no estamos viendo lo que debemos ver. Es una forma de escondernos en nuestros temores y en nuestras heridas. Jesús no está poniendo ningún prerequisito a sus discípulos. Jesús le dice, miren, tengan visión, alcen sus ojos, tengan visión, miren hacia allá. Si tú te quedas mirando aquí, ¿ves? Con las justas esto. Pero si levanto mi visión y veo que hay un campo que está blanco, listo para la cosecha, todo el enfoque va a cambiar. Solamente tienes que creer y camina hacia adelante. Cree y camina hacia adelante. ¿Sabes por qué? Porque para Jesús no es ningún obstáculo nuestra limitación. ¿Qué limitación crees que tienes? ¿Qué es lo que te ha impedido en algún momento poder ser testigo de su amor? Déjame decirte, esa limitación, cualquiera sea, no es impedimento para Jesús poder cosechar. Entonces, nuestra función es mirar hacia adelante, mirar el campo y avanzar. Él se va a glorificar haciendo el milagro. El milagro, tú dices, pero esta persona es dura, pastor, usted no sabe. Manifiesta a Jesús, punto. Y Jesús hace la obra en los corazones. Ama, sirve y verás cómo Jesús hace la obra en esos corazones. Él solamente quiere que respondamos en fe y decisión, creer y decidir, confiar y tomar la decisión. Esta es la hora, iglesia. La hora es, dice Jesús, este es el tiempo para caminar en ese llamado. No es mañana, es hoy. ¿Cuándo es? Es hoy. Es hoy. Jóvenes, no posterguen su llamado dado por el Señor. Hoy es el día de cosechar vidas y almas para el Señor. Hace muchos años, cuando yo apenas tenía 13 años, respondí al llamado de Dios de unirme a su cosecha. No entendía muchas cosas. En mi inexperiencia y mi inmadurez empecé a ser canal de lo que había recibido. De lo poco que había recibido, aparentemente en ese momento, eso empecé a comunicarlo, a entregarlo, a servirlo. Siendo un muchacho entendí que había recibido una misión en el reino, punto. No entendía muchas cosas, no conocía muchas cosas, no conocía la Biblia, muchas cosas no entendía. Pero una cosa sí comprendía: Él tiene una misión para mí. Y eso es lo que cuenta. Entender que nos ha llamado, iglesia del Señor. Desde entonces el Señor ha sido fiel. Él ha sido el fiel en usar mi incapacidad y mis limitaciones para lo que Él le ha placido, para sus propósitos, no poniendo reparo. Por lo tanto, yo quiero, hermano, hermana, no esperes más tiempo. No esperes más tiempo. El enemigo es astuto para distraerte, tenerte dando vueltas para que mires allí mismo y allí mismo mires tus debilidades. Te quiere tener dando vueltas, mirando tus fracasos, dando vueltas alrededor de tus problemas, porque sabe que en el momento en que dejas de mirar tus problemas y levantas tu mirada, empezarás a ver que tienes un llamado a cumplir, un propósito de gloria. Tú eres la obra maestra de Dios. Escúchame, eres la obra maestra de Dios. Alex, eres la obra maestra de Dios, creado en Cristo Jesús para las buenas obras a las cuales Él te llamó. Somos esa obra maestra. Somos esa obra maestra. Aleluya. Satanás lo sabe y por eso nos quiere distraer en debilidades. Que yo no puedo, mentiras y tantas cosas. Esas buenas obras quedaron. Esto es tremendo. Muchos llegarán al cielo un día para darse cuenta que todas las obras buenas preparadas de antemano para ellos quedaron enteritas por cumplirse aquí en la tierra. Dice la palabra que Él preparó buenas obras de antemano para caminar en ellas. Y muchos cuando llegarán al cielo van a darse cuenta que todas esas buenas obras están nuevitas. Nunca se tocaron, nunca se aplicaron. Porque no creyeron al llamado de Dios.
Yo por mi parte, ¿se une usted conmigo? Yo quiero acabar todas las obras que Él preparó para mí. Yo sé que tú también. En el nombre del Señor. En el nombre de Jesús. Y quiero que veas esto. Verso 36. Continúa Jesús diciendo: ya el segador recibe salario. El que cosecha recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra se regocije juntamente con el que cosecha. Wow, esto es tremendo. El segador recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra se regocije juntamente con el que cosecha. Porque en este caso, dice Jesús, el dicho es verdadero. Uno es el que siembra, otro el que cosecha. Ese era otro dicho. Y recuerden que Israel es en ese tiempo es una cultura de la tierra. Sí, la gente está acostumbrada a estas figuras del campo. Quizás para nosotros es un poco más difícil a veces comprender porque somos más una sociedad de tipo industrial. Pero ellos son una cultura agraria. Entonces por eso Jesús utiliza estas figuras. Jesús dice, el dicho es verdadero. Uno es el que siembra, otro el que cosecha. Verso 38, yo los envié a cegar lo que no han trabajado. Los envié a cosechar lo que otro trabajó. Otros han trabajado, ustedes han entrado en su labor. El Señor dueño de la cosecha, ¿qué dice? Tiene salario y tiene fruto para vida eterna. El Señor dueño de la cosecha, iglesia, es abundante y es generoso. El que nos llamó a usted y a mí a esta cosecha es abundante y es generoso. Él no tiene escasez. Él no vive limitado. Él no tiene una limitante ni de tipo económica, no tiene limitante de tipo material, de recursos. No. Él es el dueño de la cosecha. Él es el dueño de los campos. Él es abundante, Él es generoso. Y nos ha invitado a ti y a mí a ser parte de ese llamado. Sin importar el tiempo que tengamos, sin importar si tenemos o no tenemos el entrenamiento, Él nos llama y Él garantiza los resultados porque es Él el que lo hace a través de nosotros. Y no solo eso, Él te dará la recompensa. Él tiene una recompensa. Vamos a leer nuevamente el verso 36. ¿Qué dice? El segador recibe salario. Si se llama al campo a una persona a cosechar, hay un salario para esa persona, para ese obrero. Y recoge fruto para vida eterna. El Señor de la cosecha va a pagar salario. Y déjame decirte, no hay patrón que pague mejor que este patrón. Él dará salario y fruto para vida eterna. Hay un salario, escúchame, que Él hace efectivo en tu cuenta espiritual y del cual puedes disponer con toda seguridad. Es la seguridad de que ninguna obra que por su cosecha va a quedar sin la remuneración correspondiente. Él paga bien. Ninguna obra por su cosecha que tú realices va a quedar sin la remuneración, sin el pago correspondiente. Y adicionalmente, no solamente vas a recibir salario por el trabajo en el campo de Él, sino que al terminar la jornada te dicen: no te vayas, ya termina el día, no te vayas, te voy a mandar fruto de lo que hemos cosechado. Te paga salario y te da fruto para que lleves. Ese es el cosechador, el dueño de la cosecha, que nos está invitando a unirnos a su llamado, a su invitación. Hijo, ¿qué te dice? Hijo, hija, gracias por esta jornada de hoy, pero no te vayas sin llevar fruto de la cosecha de hoy. Toma abundante fruto para ti. Esto es que vamos a participar de los frutos de la cosecha, del gozo de las personas que han encontrado salvación.
el gozo de las personas que han encontrado salvación también se va a convertir en tu gozo. Y tú vas a empezar a ser bendecido por esas vidas para las cuales fuiste canal de bendición. Eso es comer de los frutos de otro, de lo que Dios está produciendo en otro. De eso Dios va a bendecirte a ti. De la bendición de ver cambios, de la bendición, vas a participar de la bendición de ver transformaciones en ellos. Tú vas a empezar a disfrutar de lo que Dios está haciendo en esas personas y en esas vidas. Eso es comer del fruto. Y que luego ellos mismos van a ser instrumentos de bendición para ti. Para quienes tú fuiste bendición, Dios va a utilizar para ser bendición para tu vida. ¿Sabes por qué? Porque Él es abundante y generoso. Él es abundante y generoso, y ninguno que se una a su propósito quedará, escúchame, ninguno quedará sin recompensa. Ninguno tendrá necesidad de algún bien. O yo te pregunto, ¿crees que Dios es injusto y olvidará la participación de cada uno de nosotros en la obra de su reino? ¿Tú crees que Dios es injusto? Él no lo es, ¿verdad? Porque esto es lo que dice Hebreos 6:9. Anótelo por favor, Hebreos 6:9. Pero en cuanto a ustedes, amados, aunque hablemos de esta manera, estamos persuadidos de las cosas que son mejores y que pertenecen a la salvación. Verso 10. Porque Dios no es injusto. Y muchas veces yo dejé de unirme a su obra porque pensé que Él pagaba mal y que Él era injusto. Porque Dios no es injusto como para olvidarse de vuestra obra y del amor que ustedes han mostrado hacia su nombre. Él no es injusto para olvidar una sola ramita que tú hayas levantado para su reino. Él no es injusto. Habiendo servido, dice, y sirviendo aún a los santos. Wow. ¿Tú crees que Dios es injusto para olvidar lo que hacemos y lo que haremos? Todo Él te lo paga, todo Él te lo remunera. Y no lo hacemos porque queremos paga, queremos remuneración. Nosotros hemos descubierto el gozo y la alegría de trabajar en su obra, de trabajar en su reino. Y Él paga bien. Él recompensa bien, iglesia del Señor. Pero dice, continuemos leyendo Hebreos 6, que está tremendo esto. Dice, deseamos que cada uno de ustedes, el verso 11, deseamos que cada uno de ustedes muestre la misma solicitud hasta el fin. ¿Qué es solicitud? Moisés, diligencia, ¿verdad? Solícito, dispuesto, atento. Que cada uno siga con esa diligencia hasta el fin, es decir, sin desmayar. No es que, Señor, ya, mediodía de trabajo, ya, Señor, ya, que acabe la jornada, Señor. No, hasta el fin, para alcanzar la plena seguridad de la esperanza. Verso 12, para que no sean perezosos. Esto es fuerte. Para que no sean perezosos, sino imitadores de los que mediante la fe y la paciencia heredan las promesas. ¿Cómo heredamos las promesas? Por medio de la fe y la perseverancia, la paciencia. Son los que creen y los que perseveran los que heredan las promesas. Unámonos en el trabajo del reino. Unámonos en mostrar la luz de Jesús en nuestros rostros, en nuestras palabras, en nuestros tratos, en nuestros servicios. Y cuando la gente nos pregunte, oye, ¿de dónde sale tu esperanza? Ahí está la puerta. Es por causa del Cristo que mora en mí. Es por causa de que Él me salvó y hoy soy diferente. Segunda de Corintios 5:10 dice que todos nosotros debemos comparecer ante el tribunal de Cristo para que cada uno sea recompensado por sus hechos, estando en el cuerpo, por sus hechos habiendo estado en el cuerpo, de acuerdo con lo que hizo, sea bueno o sea malo. El tribunal de Cristo, ¿qué es el tribunal de Cristo? Es un tribunal de recompensa para los salvos.
Es un tribunal de recompensa para los que hemos sido salvos. Los salvos, escúcheme bien, no irán al tribunal de juicio, porque Cristo cumplió y pagó nuestra deuda de justicia. Pero todos los creyentes sí vamos a ser recompensados según la obra que cada uno realizó. Es lamentable que muchos creyentes que no respondieron al llamado del Señor de la cosecha no van a recibir ninguna recompensa. Otros que creyeron y perseveraron en cosechar para el Señor, en cambio, no tendrán espacio para tanta recompensa que recibirán en el mundo que está por venir. Apocalipsis 19:7 dice: regocijémonos y alegrémonos y démosle a Él la gloria, porque las bodas del Cordero han llegado y su esposa se ha preparado. Y a ella, a su esposa, dice, se le ha concedido vestirse de lino fino, resplandeciente y limpio, porque las acciones justas, subraye por favor, las acciones justas de los santos son el lino fino. Se nos ha regalado la oportunidad de vestirnos de lino fino. ¿Qué es el lino fino? Son las acciones justas de los santos. Son las obras justas de los que hemos sido salvos. La esposa del Cordero va a estar vestida de las acciones justas de los santos. Quiero explicar esto de aquí, que esto es un misterio. Si has creído en Cristo Jesús, vas a estar eternamente en la presencia de Dios. Porque el acceso a la presencia de Dios eternamente es por la fe de Cristo, no por obras. Escúcheme, es solo por la fe, por creer al sacrificio perfecto de Jesús en nuestro lugar. Pero yo quiero aclarar algo. ¿Vas a ser parte de los convidados a las bodas o vas a ser parte de la esposa? Tanto la esposa como los convidados son el grupo de los salvos y los creyentes. ¿Quiénes son los convidados? Los que no tuvieron obras. Porque las obras, dice, el lino fino de la novia, de la esposa, es las acciones justas de los santos. Aquellos que se unan al trabajo de cosecha del reino van a ser no solamente convidados, sino su esposa. Porque la esposa es la de las acciones justas de los santos. Eso es tremendo. Vamos a estar en la presencia del Señor. Nada te separa del amor de Dios. Quiero dejar bien claro esto. La salvación no te la ganas, es un acto de fe. Pero recuerda, las acciones justas de los santos te hacen parte de la esposa. La samaritana entonces apenas experimentó el gozo y la satisfacción de la salvación. Esta mujer se unió al trabajo de cosecha de Jesús. Verso 39, sigamos leyendo. Dice: y de aquella ciudad muchos de los samaritanos, está leyendo, creyeron en él. ¿Por qué? Por la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo: él me dijo todo lo que yo he hecho. ¿Cuánto tiempo tenía esta mujer de convertida, de haber encontrado a Jesús? Probablemente minutos. Y ella fue corriendo. Y dice, muchos de esos extraños, muchos de esos desconocidos de Samaria, muchos de esos hostiles de Samaria creyeron en Jesús por la palabra de la mujer que daba testimonio. Él me ha dicho todo lo que yo he hecho. ¿Cuál era el testimonio de esta mujer? Él me dijo todo lo que yo he hecho. Vamos a contar las palabras. Él me dijo todo lo que yo he hecho. 9 palabras. 9 palabras que contenían el gozo de haber sido cambiada para siempre al haber conocido al Mesías.
9 palabras que celebraban el hecho que de una vez y para siempre ella había recibido la fuente de agua viva para nunca más correr a cisternas rotas de insatisfacciones y anhelos vanos. Su testimonio era: he tenido un encuentro con el que me conoce por dentro y que me conoce por fuera. Me he encontrado con aquel. Este testimonio fue lo que Dios usó. Este testimonio de 9 palabras fue lo que Dios usó para una tremenda cosecha en Samaria. ¿Qué es lo que Jesús ha hecho contigo? ¿Cuántas palabras necesitas? 9 palabras pueden traer a muchos a los pies de Jesús. Él me dijo todo lo que yo he hecho. Porque no se trata de nosotros, se trata de aquel que vino e hizo una obra inexplicable por palabras, pero que nuestros rostros expresan, que nuestra alegría expresa lo que Él ha hecho. Esto es tremendo. 9 palabras. ¿Qué tal si escribes tu testimonio ya en 10 palabras? Escríbelo. A veces nos llenamos tan bla, 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 bla. Pero mira lo que pueden hacer 9 palabras que nacen de un corazón que ha encontrado gozo y satisfacción eterna en Jesús. ¿No es maravilloso? ¿Qué tienes que hacer con ese amor? Anda, compártelo con otros. Exprésalo con gozo, exprésalo con esperanza, y la gente verá la realidad de su obra en ti. No tienes que hacer lo imposible. Haz, simplemente di, comparte, expresa lo que Él hizo en ti. En Juan capítulo 9, algún momento lleguemos a Juan 9, maravilloso capítulo. Un ciego acaba de ser sanado, y ese ciego trae a muchos también a Jesús. ¿Y cuál fue el testimonio del ciego? Le preguntan: y cuéntanos, ¿qué fue lo que pasó con este hombre? ¿Y qué te hizo este hombre? ¿Es un profeta? Él dice: yo no sé si es profeta, yo no sé quién será. Lo único que sé es que yo antes era ciego y ahora veo. Y ese fue su testimonio. Y gente vino a Jesús por causa de ese ciego. ¿Qué es lo que necesitamos? Tener conciencia de que la fuente llegó a nosotros. Tener conciencia de que su amor llegó a nosotros. Y ahora Él nos hace la invitación: hey, tienes una fuente, no se puede estancar el agua en ti, déjala fluir. Que otros, que más personas conozcan su gracia y su salvación. Unámonos al trabajo de la cosecha. Los campos están listos. Solamente debes levantar tu mirada y lo vas a ver. Hoy mismo, al terminar este servicio, levanta tu mirada y mira, hay campos blancos listos para ser cosechados. Verso 40, y con esto cerramos. De modo que cuando los samaritanos vinieron a Él, porque venían por causa de esta mujer, le rogaban que se quedara con ellos. Los enemigos de los judíos, los que eran hostiles a los judíos, ahora le están diciendo a un judío: quédate con nosotros. Y Él se quedó con ellos 2 días. Y muchos más creyeron por su palabra. Tú no tienes idea del efecto que esa alma, que ese corazón va a traer al reino por causa de tu testimonio. Muchos más creyeron por la palabra de Jesús. Y decían a la mujer: ya no creemos por lo que tú has dicho, porque nosotros mismos lo hemos oído y sabemos que este es en verdad el Salvador del mundo. Padre Celestial, nos ponemos de acuerdo contigo y respondemos a tu llamado. Aquí están, Señor, los cosechadores. Aquí están los que se unen al trabajo del cosechador por excelencia, Jesús. Y respondemos, Señor, a ese llamado. Qué poderosa revelación, entendimiento, Padre, que hemos sido llamados para colaborar contigo, Señor. Y, Señor, sabemos que los obreros son pocos, pero siempre tú traerás obreros. Pero, Señor, podríamos pedirte en esta hora
¿podrías dejarnos ser parte de tu cosecha también? ¿Podrías dejarnos ser parte, Señor, con mis limitaciones, con mis enredos, con mis incapacidades? Señor, tú puedas glorificarte a través de estos vasos, de estos canales que hoy se están disponiendo para ti, Señor. Padre, en el nombre de Cristo, ¿qué tal si nos ponemos de pie en señal de que respondemos a Él? Y dile: Señor, respondo a tu llamado, respondo a tu invitación. No necesito ser elaborado, no necesito tener conocimientos profundamente teológicos. Lo que necesitamos es solamente haber tenido un encuentro con la fuente, haber tenido un encuentro con el que nos satisfizo una vez y para siempre. Y aquí estamos, Padre, tu pueblo, respondiendo. Levantamos la mirada, Señor. Cuando mantenemos la mirada hacia abajo, estamos ensimismados, estamos enredados en nuestros líos y en nuestras limitaciones, en nuestros problemas. Basta ya el tiempo, el Señor dice, basta ya el tiempo de estar enredado en tus líos y en tus limitaciones y de estar sin propósito. Tenemos un propósito glorioso para Dios. Hoy, Padre, nos levantamos como el pueblo de Dios que responde al llamado. Somos la novia, somos la esposa. Yo no quiero ser solo convidado, Padre. Yo quiero ser parte de la novia vestida de acciones justas de los santos. Padre eterno, y nuestras acciones sean para dar a conocer a muchos tu luz y tu verdad, Padre. Y Padre, en el nombre de Jesús, reclamamos tu promesa que todo aquel que se une a tu trabajo tendrá salario, recompensa. Dios no es injusto para olvidar la obra que tú has hecho en favor y servicio de su reino. El Señor no es injusto para olvidar nuestras buenas obras con que hemos servido al reino de Cristo. Y no solamente que te va a pagar, y te va a pagar bien, porque ningún jefe paga como Él paga, pero el Señor te dice: te voy a enviar fruto para la casa. Te voy a enviar de lo que hemos cosechado, te voy a enviar en tu regazo una medida apretada, buena y remecida. En el nombre de Jesús. Es decir, te voy a llenar la canasta, pero no solamente te la voy a llenar, la voy a aplastar y te voy a poner más y más. Voy a apretarlo y remecerlo para que todo se ajuste y quepa más fruto a tu vida, porque hoy respondes y te unes al trabajo del cosechador. Nuestro Señor, campos están listos, los campos están blancos, los campos están preparados. No hay excusa que valga. Vamos, iglesia del Señor, donde Dios nos pone, donde Dios nos envía, allí vamos a ser testimonios vivos de que antes éramos ciegos y ahora podemos ver, por su gracia y por su amor, en Cristo Jesús. Amén, amén y amén. En el nombre de Cristo Jesús. Aleluya. Gloria a Dios por su palabra.